¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy comenzamos con el módulo Manejo de Variables para la serie de videos Aprende Java con ejercicios. Espero que te guste. Antes de empezar, quiero que te des una vuelta por mi canal y revises el video de variables y constantes para que puedas aprender y entender de mejor forma todo el contenido que voy a explicar en este video. Para comenzar, te voy a explicar la estructura de la declaración de una variable en Java. Como les había comentado, primero tenemos que declarar el tipo de dato, después debemos de asignarle el nombre a esa variable para que podamos acceder a ella directamente y posteriormente se hace una asignación de un valor. Para lo que estamos viendo en la imagen es un tipo de dato de tipo carácter y se le debe de asignar un valor de tipo carácter. Si le asignamos otro tipo de valor, lo más probable es que arroje error, porque no se pueden asignar valores diferentes al tipo de dato que se está declarando. Y ahora sí vamos a pasar a los tipos de datos de las variables. En este cuadro te muestro los tipos de datos que se ocupan, que son los tipos de datos básicos o en algunas ocasiones se les llama tipos de datos primitivos. Se pueden declarar otros tipos de datos en tu programa o en tu aplicación, pero estos que te estoy mostrando son los tipos de datos básicos. Tenemos 8, que son para los datos numéricos de tipo entero con signo más o menos, es byte, short, int y long. Para los tipos de datos numéricos enteros con punto decimal se utiliza el float y el double. Para los tipos de datos de carácter se utiliza char, y para los tipos de datos que son verdadero o falso se utiliza boolean. Cada uno, como puedes ver en la tabla, ocupa cierto espacio en memoria, 8 bits, 16 bits, 32 bits, etc. y tiene valores mínimos y máximos. Por ejemplo, si yo quisiera declarar un tipo de dato numérico entero que fuera 50.000 positivo, no podría ocupar un tipo de dato byte porque el valor de byte va de menos 128 en valor numérico a 127. Entonces debemos de considerar esta situación porque dependiendo el tipo de dato vamos a poder almacenar valores. Como ves, los numéricos enteros son 4, pero más que nada la diferencia de estos se basa en el tamaño de bits que se almacenan en la memoria. Y por último, el valor por defecto prácticamente en los valores numéricos es 0. Y para el tipo de dato char y boolean cambia, pero a final de cuentas es el valor que se almacena si tú no le asignas un valor a tu variable. Ahora sí, para comenzar vamos a hacer una pequeña aplicación en Java para que podamos observar todos estos tipos de datos y asignarles un valor y mostrarlo en pantalla. Estamos en Visual Studio Code como siempre, vamos a el menú View y le damos aquí en Command Palette. Vamos a crear un Java Project de No-Build Tools. Esta carpeta, recuerden que ya la creamos en los primeros videos, que fue para el módulo de salida de texto. Entonces voy a seleccionar esta carpeta y le voy a poner un nombre a mi proyecto. Y vemos que ya aparece en la carpeta de Java Proyectos y se llama Manejo Variables. Esto, recuerden, lo podemos encontrar aquí en el explorador. Entonces vamos a abrir este proyectito, Manejo Variables. Vamos a src y aquí vemos que ya nos maneja una clase que se llama app.java. Vamos a abrirla y sobre esta aplicación vamos a empezar a crear código. Voy a reservar este mensaje de Hello World porque me va a servir. Vamos a crear los distintos tipos de datos como les había comentado. Vamos a empezar con el byte, short, int, long, float, double, char y boolean. Vamos a empezar con el byte. Y como vimos en la tabla, vamos a ejemplificar todos los 8 tipos de datos.
Ahí está, de esta forma estamos definiendo todos los tipos de datos y vemos que tenemos los datos numéricos enteros del N1 hasta el N4, los datos numéricos enteros con punto decimal del N5 y el N6, después el char y el boolean respectivamente, con sus diferentes valores. Si yo no le asigno valor a esta variable N1, lo que va a pasar es lo mismo que en el cuadro. ¿Qué valor le va a asignar? Le va a asignar el valor de 0. Y así sucesivamente con cualquier otro tipo de dato que estemos declarando. Entonces lo que queda hacer aquí simplemente es imprimir los valores para que veamos el resultado de la aplicación. La única diferencia de todos estos tipos de datos es que podemos ver rápidamente que en long le tenemos que agregar una L mayúscula al final, con float le agregamos una F al final y con char agregamos el carácter entre apóstrofes y nada más. De ahí los demás valores permanecen iguales. Vamos a imprimir estos valores en pantalla. Entonces, ya que terminamos, vamos a ejecutar la aplicación. Y aquí podemos ver el resultado. Ahora, por último, solamente para mencionarles algo muy rápido. ¿Qué pasa si tengo un valor numérico entero con punto decimal y lo quiero cambiar a un valor numérico? ¿Se puede? Sí se puede. Hay algunos tipos de datos básicos como estos que son compatibles unos entre otros, pero ahí tenemos que verificar qué tipo de información se puede guardar de uno a otro. Y sí se puede realizar, en estricta medida no, pero sí se puede realizar. Quizás no guardamos el mismo tipo de valor de uno a otro por la conversión, pero podemos hacer algo similar. Eso lo veremos en algún otro video en el que nos enfoquemos al parseo de tipos de datos. El ejercicio que vamos a hacer hoy es el siguiente. Realiza un programa que defina una variable tipo entero de cualquier valor y lo muestre en pantalla. Para declarar una variable tipo entero de cualquier valor, ya sabemos, porque lo vimos en el video pasado, que tenemos 4 tipos de datos los cuales podemos ocupar para declarar una variable de tipo entero. Entonces yo voy a utilizar el más común, el que todos usamos, que es el tipo de dato int, para declarar esa variable de tipo entero. No importa el valor que le demos, porque así lo dice el ejercicio, y vamos a mostrar ese resultado en pantalla. Ya en el video anterior también hicimos algo similar con todos los tipos de datos, pero para este ejemplo va a ser algo muy sencillo. Entonces aquí en el proyecto manejo variables vamos a la carpeta src, vamos a crear un nuevo archivo, se va a llamar ejercicio 1.java. Esta clase no tiene el método principal, se lo vamos a poner. Y ahora sí vamos a comenzar. Entonces ya sabemos que tenemos los tipos de datos enteros, byte, short, int y long. Entonces vamos a definir una variable con el tipo de dato int. Y sabemos el rango dependiendo a la tabla que estamos viendo. Entonces depende de este rango que estamos viendo en pantalla, podemos definir el número correspondiente. Vamos a seleccionar algo. Yo, por ejemplo, estoy seleccionando este número que es 34.721, cabe dentro del rango de int, ahí termino. Y por último, con un mensaje en pantalla,
voy a imprimir este número. Entonces, solamente para que se vea un poco mejor esta impresión en pantalla, voy a poner, termino con 2 puntos. Y si se dan cuenta, esta cadena que va encerrada entre 2 comillas dobles es el mensaje que va a aparecer. Pero aún no podemos ingresar el número, porque si yo ejecuto la aplicación solamente me va a salir este mensaje. Para agregar esta variable número es necesario que yo le ponga un signo de más aquí. Aún no llegamos a esa parte de los signos porque eso depende de los operadores aritméticos, pero ya llegaremos a ese punto. Para este ejemplo, este signo de más indica que vamos a juntar el mensaje de el número es con la variable, que en términos de informática o programación sería concatenar, que ese es el término correcto. Como ven, no da ningún error. Ese sería nuestra aplicación de 2 líneas de código. Ejecutamos. Y como pueden ver, aquí aparece el resultado. Vamos a ir al explorador en Visual Studio Code. Tenemos una carpeta que se llama Java Proyectos. En esta carpeta tenemos un proyecto que se llama Manejo de Variables y en la carpeta src vamos a crear un nuevo archivo. Se va a llamar ejercicio2.java y en este archivo necesitamos agregar a la clase ejercicio2 el método principal. Y el ejercicio que vamos a hacer hoy es el siguiente. Realiza un programa que defina una variable de tipo entero con el valor de 2 y lo muestra en pantalla. Después asignar el valor de 5 y lo muestre en pantalla. Este ejercicio está muy sencillo porque nos ayuda a definir un valor para una variable y en tiempo de ejecución que cambie su valor para volverlo a mostrar en pantalla. Vamos a declarar una variable de tipo entero. Esta va a ser del tipo byte. Y como lo dice el ejemplo, va a tener el valor de 2. Después vamos a imprimir este valor en pantalla. Eso es muy sencillo. Y concatenamos el valor con el signo de más para que se pueda mostrar en la salida. Ahora ejecutamos la aplicación para ver el resultado. Y ahí está, es así de simple. Ahora, para continuar con el ejercicio nos pide que modifiquemos el valor de esa variable y volvamos a mostrar el resultado de la modificación de la variable en tiempo de ejecución. Bueno, entonces vamos a volver a asignarle un valor a esta variable. Para el ejemplo quedaría de esta forma y volvemos a imprimir el resultado. Podemos ver que la línea de impresión es la misma. Lo que cambia es el valor de la variable porque en la línea 5 estamos modificando su valor en tiempo de ejecución. Ejecutamos. Y ese sería el resultado. Es algo muy sencillo, pero a final de cuentas estamos tratando de ejemplificar el manejo de variables a través de la asignación de diferentes valores de un tipo de dato en concreto. Estamos en Visual Studio Code y vamos a la carpeta Java Proyectos. Tenemos un proyecto que se llama Manejo de Variables y vamos a la carpeta src porque vamos a crear un nuevo archivo, el cual se va a llamar ejercicio 3. El ejercicio que vamos a desarrollar hoy es el siguiente. Realiza un programa que defina un valor entero con punto decimal de cualquier valor y lo muestre en pantalla. Esto es algo muy simple porque lo que podemos hacer es ocupar uno de los dos tipos de datos que nos sirven para almacenar un valor entero con punto decimal. Estoy hablando de float y double.
Entonces lo que voy a hacer primero es crear el método principal. Y dentro del método principal voy a empezar a escribir el código. Como les dije hace un momento, podemos utilizar float o double, porque no nos está especificando el tipo de dato, solamente que sea un tipo de dato entero con punto decimal. Entonces voy a utilizar float. El tipo de dato es float, defino el nombre de la variable y este va a ser igual a un valor, por ejemplo 3.5. Entonces lo único que me resta hacer es imprimir este valor en pantalla. Y ahí está, no se les olvide concatenar el valor del número con el signo de más, para que todo aparezca en la misma línea de impresión. Ejecutamos la aplicación. Este sería el resultado. Si quisiéramos hacerlo con doble, lo podemos hacer sin ningún problema. Lo único que tenemos que modificar sería el tipo de dato. Y hay que quitarle la letra F al final del 3.5. Ejecutamos. Y ahí está. Estamos en Visual Studio Code y vamos al explorador. Tenemos una carpeta Java Proyectos, tenemos un proyecto manejo de variables y en la carpeta src vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar ejercicio 4. El ejercicio que vamos a hacer hoy es el siguiente. Realiza un programa que defina un tipo carácter de cualquier valor y lo muestre en pantalla. Este ejercicio es muy sencillo porque lo único que tenemos que hacer es utilizar el tipo de dato carácter, asignarle un valor y mostrar el resultado en pantalla. Entonces, aquí en nuestra aplicación sabemos que para definir un tipo de dato carácter es con char, debemos de asignarle un nombre y le asignamos un valor. Puede ser de dos formas. Le podemos asignar un valor numérico o le podemos asignar un valor entre comillas simples. Por ejemplo, yo podría definir que le quiero asignar el valor de a la variable letra, que es de tipo carácter. Puede ser de esta forma o le podemos asignar un valor numérico y ahorita van a ver por qué, pero primero voy a imprimir esto en pantalla. Me va a salir el siguiente resultado. El carácter es D. Pero ¿qué pasa cuando les comenté que también se puede asignar un valor numérico a este tipo de dato? Bueno, vamos a hacer la prueba para verificar el resultado. Por ejemplo, si le asigno el valor de 64, vamos a ver qué nos aparece como resultado. Nos sale el resultado de arroba. ¿Y a qué corresponde esto? Bueno, yo les voy a comentar muy rápido que los tipos de dato carácter dependen de alguna forma del código ASCII. Y si no sabes qué es el código ASCII, pues te dejo aquí una tabla a muy resumidas cuentas del código ASCII para que tú puedas entender un poquito acerca de esta situación. Entonces, si yo quisiera asignarle un valor diferente a esta variable letra, por ejemplo, el valor de 80, vamos a ver qué carácter del código ASCII corresponde al valor de 80. Es la P mayúscula en este caso. Bueno, tú puedes observar que al tipo de dato char le puedes asignar un valor como un carácter directamente o un valor numérico que corresponda al código ASCII. Es de esas dos formas y no hay más.
En la carpeta de Java Proyectos tenemos nuestro proyecto que se llama Manejo de Variables, y en la carpeta src vamos a crear un nuevo archivo, el cual se va a llamar ejercicio 5. Y el ejercicio que vamos a realizar hoy es el siguiente. Realiza un programa que defina un tipo de dato carácter de cualquier valor y muestre su valor numérico en pantalla. Este ejemplo puede sonar un poquito avanzado, pero no lo es tanto. Vamos a ver la introducción hacia lo que sería el cambio de entre tipos de datos, que es un cambio muy sencillo. No nos vamos a meter con clases ni nada por el estilo. Vamos a hacer el cambio muy sencillo. ¿Qué corresponde hacer para este ejercicio? Bueno, primero que nada debemos definir el tipo de dato char con el nombre de una variable. Hay que asignarle un valor. Por ejemplo, podemos asignarle el valor de arroba a este carácter y hay que imprimirlo en pantalla. Pero no solamente imprimirlo en pantalla, sino que el ejemplo solicita que se imprima el valor numérico de este carácter. Pero primero voy a imprimir esto en pantalla. Y si ejecuto esta aplicación, este sería el resultado. Observamos que nos imprime el valor del carácter, obviamente la arroba. El ejemplo nos solicita que mostremos el valor numérico de este carácter. Podemos asignar esta variable a un tipo de dato entero y después ese tipo de dato entero mostrarlo en pantalla. ¿Cómo sería eso? Bueno, esto es algo muy simple porque podemos definir el tipo de dato byte para esta situación y lo igualamos a letra. Pero aquí ocurre un error porque estos son dos tipos de datos diferentes. No podemos asignar directamente un tipo de dato char a un tipo de dato entero. No podemos asignar un carácter a un entero. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esta asignación? Debido a que char puede llegar a ser compatible con tipos de datos de valor numérico. Bueno, para esto, como quiero asignar este valor a un tipo de dato entero, lo que tengo que hacer es, entre paréntesis, antes del nombre de la variable, tengo que poner el tipo de dato. Esto debe de ser entre paréntesis para que se haga la asignación de una forma correcta. Entonces, aquí si imprimo letra, pues me va a salir la arroba, pero si pongo otra impresión en pantalla y en vez de letra imprimo L1, que es de tipo entero, que es byte, y verifico el resultado, como puedes ver, en la primera impresión de pantalla sale la arroba y en la segunda el número 64, que como ya dijimos en el video anterior, corresponde al código numérico que es el código ASCII. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si no quiero hacer esta asignación y crear una variable de tipo entero más? Bueno, voy a poner esto como comentarios por un momento. Voy a borrar la línea 6 y voy a hacer este cambio directamente aquí en la impresión en pantalla. Entonces voy a tomar esto, como dijimos, entre paréntesis y adentro de los paréntesis vamos a escribir el tipo de dato. Esto funciona en algunas ocasiones porque, como habíamos platicado en videos previos, no se pueden cambiar o no se pueden asignar los diferentes tipos de dato, porque por ejemplo, un tipo de dato booleano, que es verdadero o falso, no se podría asignar directamente a un tipo de dato numérico. No tiene sentido, no tiene razón. Entonces, solamente se puede con algunos tipos de datos. Vamos a ejecutar para que puedan ver el resultado. Y ahí está. Para esta ocasión vamos a Java Proyectos, como siempre. Tenemos el proyecto que se llama Manejo de Variables y en la carpeta src vamos a crear
el archivo ejercicio 6.java. El ejercicio que vamos a realizar hoy es el siguiente. Realiza un programa que defina un tipo de dato booleano de cualquier valor y lo muestre en pantalla. Como sabemos, el tipo de dato booleano es un tipo que se representa de la siguiente forma, boolean. Después debemos de asignarle el nombre a la variable. Y por último le asignamos el valor. Sabemos que si no le asignamos un valor a esta variable de tipo booleano, el valor que va a tomar por defecto es false, o sea, falso. En esta situación le voy a asignar el valor verdadero. ¿Cómo podemos ver el resultado o cómo podemos imprimir la variable valor? Es muy sencillo, se hace como las otras variables que hemos visto en ejemplos anteriores. Utilizando la clase System, podemos mandar un mensaje en pantalla y concatenamos la variable correspondiente. Vamos a imprimir el resultado. Y como pueden ver, se muestra sin problemas. Ahora, para recordar, solamente las variables de tipo booleano pueden aceptar el valor true, que es verdadero, y el valor false, que es falso. No pueden aceptar otro valor ni ningún otro tipo de asignación. Si yo quisiera poner aquí cualquier cosa, por ejemplo, eso sería considerado como un error. Si yo quiero poner comillas dobles para ejemplificar una cadena de caracteres o algo por el estilo, es considerado como error, o incluso un carácter es considerado como error. El único valor que acepta es verdadero o falso, escrito en inglés. Estamos en Visual Studio Code, como siempre. Vamos al explorador porque tenemos la carpeta Java Proyectos, tenemos el proyecto Manejo de Variables y en la carpeta src vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar ejercicio 7.java. Escribimos el método principal y vamos al ejercicio. Realiza un programa que defina un tipo de dato cadena de cualquier valor y lo muestre en pantalla. Aquí hay algo interesante porque hasta el momento no hemos visto los tipos de dato cadena de caracteres. Déjenme decirles que cuando vimos el video de introducción a los tipos de datos, solamente vimos 8 tipos de datos que son los tipos de datos básicos con los que podemos trabajar en Java. Pero no vimos ninguno otro más. Y si nos ponemos a analizar un poco la situación cuando hacemos una impresión en pantalla con un system.out.println, lo que estamos haciendo nosotros es mandar una cadena de caracteres, como por ejemplo el número es, el valor es, o otro mensaje por el estilo. Y ustedes pueden ver aquí que este mensaje está encerrado entre comillas dobles. No importando el mensaje o la longitud en caracteres, se va a mostrar en una sola línea o en varias líneas respectivamente, dependiendo cómo ocupemos, si ocupamos println o ocupamos print nada más. Lo que hace Java es que estas cadenas de caracteres no las maneja como un tipo de dato básico, sino que Java lo que hizo en un momento es crear una clase específica para que se definan este tipo de valores de cadena de caracteres y se les pueda asignar un valor.
¿A qué me refiero con esto? Bueno, la clase que se ocupa de manipular las cadenas de caracteres se llama string, con S mayúscula. Esta clase string, les vuelvo a repetir, no es un tipo de dato básico como los que vimos en videos pasados, que son 8, pero esta clase nos ayuda a manipular cadenas de caracteres de forma eficiente. De hecho, está pendiente también en este canal una serie de videos que nos ayuda a comprender todos los métodos correspondientes que se pueden ocupar en cadenas de caracteres, que son bastantes, pero estamos empezando a conocer las cadenas de caracteres y no podemos adentrarnos todavía en esos terrenos. Entonces, para declarar o para definir variables que sean del tipo de dato string, es lo mismo que con las otras variables. Debemos de definir su nombre, como por ejemplo cadena, y a esta variable hay que asignarle un valor. Ese valor, como sabemos que es una cadena de caracteres, va a ir entre comillas dobles, y esta cadena de caracteres le podemos poner la longitud que nosotros queramos. Si quisiéramos esta cadena de caracteres, lo podríamos hacer sin ningún problema. Entonces, en vez de imprimir todo el mensaje, podemos imprimir solamente la variable de tipo string y van a ver el resultado. El resultado es prácticamente el mismo. ¿Para qué nos sirven este tipo de implementaciones con la clase string para manejar cadenas de caracteres? Bueno, principalmente nos sirve para manipular diferentes cadenas en tiempo de ejecución en la aplicación y poder resolver ciertos problemas que vayan surgiendo o que nosotros tengamos que realizar. Y como les dije, al ser un tipo de dato de tipo string, o sea cadena de caracteres, yo puedo definir cualquier cadena de caracteres y se pueden mostrar en pantalla o se pueden manipular como nosotros queramos. Si yo quiero definir otra cadena de caracteres, puedo hacer que se llame cadena 2, por ejemplo. Le asigno otro valor, por ejemplo ese. Y si concateno las dos cadenas, van a ver qué pasa. Quizás aquí surja alguna duda porque fíjense muy bien, estoy declarando en cadena un mensaje, pero en cadena 2 estoy declarando un valor que pareciera ser numérico. Pero aquí la situación es que está encerrado en una cadena de caracteres, entonces es considerado como una cadena de caracteres y no como un número. En el mensaje pareciera que estamos mandando el número es seguido del número, pero no es así. Las dos variables dentro de mi aplicación son cadenas de caracteres. Y si a esta cadena de caracteres quisiéramos agregarle, por ejemplo, la concatenación de un mensaje o de una cadena de caracteres que no está definida como variable, también se puede hacer sin problemas. Y vean cómo queda. O sea, este tipo de dato de tipo string es muy versátil y prácticamente nos ayuda a la manipulación de cadenas de caracteres. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los videos que voy subiendo. Muchas gracias y hasta pronto. Bye.